La última clase que vimos y fue vía, bueno, algunos la vieron en video, otros solo en audio, etcétera, fue sobre el arrepentimiento para vida y salvación. Vimos 2 clases de ese capítulo. Ahora, nosotros necesitamos, por el tiempo que llevamos, puesto que llevamos mucho tiempo sin estudiar la confesión, necesitamos dar un bosquejo o dar una introducción, un tipo de recordatorio de los primeros o de la confesión hasta aquí, hasta el capítulo 15. Yo les traigo un resumen que ya hemos compartido. Le voy a pedir a Alejandro que me ayude ahí con las diapositivas y vamos a usar el bosquejo que en las clases que ustedes recibieron en audio o en video hablamos de este bosquejo. Es un bosquejo que nos sugiere el pastor James Renihan y que resume, yo creo, más correctamente el contenido de la confesión. Nosotros ya hemos hablado de ese bosquejo, les dije, pero nunca lo hemos hecho aquí presencial, nunca lo hemos hecho a la vista de ustedes, con la posibilidad de que ustedes pregunten dudas. Recuerden que las clases de la confesión dan la posibilidad de hacer preguntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las preguntas no las vamos a hacer mientras estemos dando la clase. Por una cuestión de orden, lo que hacemos es dar la clase. Si usted tiene alguna duda, anótela y al final damos un tiempo para preguntas. Pero la pregunta puede ser incluso del comienzo de la clase, así que le sugiero que si tiene alguna duda, la anote y luego la pregunte. Pues las preguntas las vamos a hacer al final. Entonces, tenemos en este bosquejo, usted está viendo cómo se resumen los primeros, o sea, agrupan los primeros 6 capítulos como los elementos primarios. A ver, ¿quién recuerda, aunque está ahí, quién recuerda cuáles son los primeros 6 capítulos de la confesión de fe? Bueno, ya no está. ¿Quién me menciona los primeros 6 capítulos de la confesión? A ver, Alejandro, los 3 primeros. De la Sagrada Escritura, Ajá. de Dios y de la Santa Trinidad, Ajá. y del decreto de Dios. A ver, ¿quién sabe de ahí en adelante? A ver, me levantó la mano Janet. A ver, Daniela, del 6, del 4 al 6, de la creación el 4, de la divina providencia y de la caída del hombre, del pecado y su castigo, hasta ahí. Esos 6 capítulos podemos nombrarlos, podemos agruparlos en un solo título: los elementos primarios o los elementos fundamentales, las bases para nosotros comprender el resto de las Escrituras, las doctrinas fundamentales o básicas. Primero, las Escrituras, porque no podemos conocer de Dios ni del hombre sino por medio de la autorrevelación de Dios. Y Dios se ha revelado de manera especial y más específica, podemos decir, solo a través de las Escrituras. ¿Cuáles son los 2 medios por los cuales Dios se ha revelado al hombre? A ver, Janet. Por la creación y por las Escrituras, ¿verdad? Podemos agregarla a ello por la historia, o sea, hay una revelación general, ¿sí? Y una revelación especial. Esa revelación especial es las Escrituras. Ahora, nosotros vamos a incluso o debemos interpretar la revelación general a la luz de la revelación especial. Por eso las Escrituras son aquella revelación de Dios, donde Dios se revela, y de allí podemos con toda seguridad creer lo que ella nos enseña de Dios, del hombre, de la salvación, etc. Entonces, primero las Escrituras. Ahora, por supuesto que nuestro segundo punto debe ser Dios, ¿verdad? La naturaleza de Dios, que se trata
en el segundo capítulo de la confesión de Dios y la Santa Trinidad. Después, todos los que vienen, los capítulos que vienen, tanto del decreto de Dios como la creación, como la providencia, todo esto nos habla ¿de quién? De Dios. Es el decreto de Dios, de la creación ¿de quién? De Dios, y de la providencia, por supuesto, que es la manera en que Dios gobierna el mundo. Recuerden que el capítulo del decreto de Dios habla de todas las cosas que han sido decretadas antes de la fundación del mundo y allí se nos enseña que todas las cosas han sido decretadas. Ahora, una de las cosas decretadas es la creación. La creación es el medio donde Dios establece al hombre, que nos habla de ese decreto, que es lo que fue decretado, la creación. Ahora, cómo Dios gobierna todo de la creación es lo que se explica en el capítulo 5 de la Divina Providencia. Y parte de la creación del hombre parte de la creación de Dios es el hombre. Por eso en el capítulo 6 se nos habla del estado en el que está el hombre y se nos habla del estado de pecado, que es el estado en el que está el hombre. Entonces, a esos 6 capítulos los vamos a agrupar en los elementos primarios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en qué segundo grupo podemos, valga la redundancia, agrupar otros capítulos. Fíjense, los primeros 6 capítulos son los elementos primarios. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra confesión. La segunda parte de la confesión, ¿desde qué capítulo hasta qué capítulo comprende? Desde el capítulo 7 hasta el 20. Miren cómo se llama esa parte de la confesión. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 20 le vamos a llamar a esta parte de la confesión el pacto. Y aquí nosotros estamos viendo algo novedoso. Nunca habíamos visto antes, ya les dije, en las clases por audio y en video sí se había explicado esto, pero aquí presencialmente nunca habíamos visto esta estructura para el estudio de la confesión. Nunca habíamos visto esta estructura. La segunda parte la vamos a agrupar todos estos capítulos, desde el 7 hasta el 20, bajo un mismo título, el pacto. Y por supuesto que comprende el capítulo del pacto, donde el pacto es definido, ese pacto de gracia es definido allí, aunque también se habla de otros pactos, pero el pacto de gracia en sentido general es el tema de ese capítulo. Y vemos después quién es el mediador, en el capítulo 8 de Cristo, el mediador, quién es el mediador de ese pacto. Y luego vamos a ver el marco pactual. ¿Cuál es el marco pactual? Bueno, ¿en qué condición es? Ahí vamos a ver lo que se nos enseña en el capítulo 9 del libro Albedrío, que también es un capítulo fundamental dentro del estudio de las Escrituras. En este caso, en el estudio de la confesión, lo que resume la confesión es un capítulo clave también para entender el marco en el que se efectúa el pacto. ¿En qué condiciones está el hombre? Y aquí se diferencian, de hecho, en comprender bien esto, se diferencian las líneas teológicas hoy en día, en comprender bien la voluntad del hombre, cómo era cuando fue creado, la voluntad del hombre, pero después que cayó, en qué condición está la voluntad del hombre, cuánto necesitaba de la gracia del pacto, que fue prometida en el pacto, para que saliera de la condición en la que estaba el hombre después que cayó. Y también el capítulo 9 nos habla de cuando es renovada la voluntad del hombre, gracias al efecto de la gracia prometida en el pacto, y al ejercer
esa gracia, cómo el hombre se manifiesta una vez que es renovado, que ha sido regenerado por Dios por medio de la obra de Cristo efectuada en cada ser humano, pero que ya ahora cambia la condición del libre albedrío del hombre, de la voluntad del hombre. Y después también el capítulo 9 nos habla de la condición de la voluntad del hombre en el estado de perfección. ¿Recuerda usted el capítulo 9 de la confesión, que trata sobre el libre albedrío o de la voluntad del hombre, en qué condición está? Esto nos habla, fíjense, del marco en que el pacto de gracia es ejecutado. Entonces, pasando esa diapositiva, vamos a ver que así continúa. Aquí tenemos, vamos a ver los párrafos desde el 10 hasta el 13. Los capítulos, gracias. Los capítulos desde el 10 hasta el 13 van a estar agrupados en un subtítulo, bajo el subtítulo Las bendiciones pactuales. ¿Y por qué le llamamos a ese capítulo o a esa porción dentro de esta parte del pacto? ¿Por qué le llamamos las bendiciones pactuales? Bueno, le llamamos las bendiciones pactuales porque son aquellas gracias que Dios les concede a todos los que están en Cristo, todos los beneficiarios del pacto, les confiere estas gracias. Son bendiciones, son actos de Dios que Dios les concede a los hombres. Y esto la podemos agrupar en el capítulo del llamamiento eficaz, que ¿qué capítulo es? ¿Qué número de capítulo es en la confesión? El 10. Si no lo está viendo ahí, no, pero a lo mejor lo puede ver y no se da cuenta si es ese el capítulo, porque no dice capítulo 10. Entonces, en el capítulo 10 de nuestra confesión, se nos habla del llamamiento eficaz. Y debemos recordar todo, ¿quién es el autor de ese llamamiento eficaz? Dios es quien llama, ¿verdad? Es el mismo que elige, es el que llama eficazmente. Les recuerdo pasajes como 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo dice que el evangelio de la cruz es locura para muchos, para los judíos es tropezadero, para los gentiles es una locura, pero para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esos llamados, son elegidos antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo son llamados. Y vemos que a esos mismos que son llamados son justificados. ¿Y la justificación a quién se le atribuye la justificación? ¿A un acto del hombre o una gracia divina? También vamos a ver, y de hecho vamos a predicar hoy sobre la justificación y vamos a ver quién es quien lleva toda la gloria en la justificación. Por eso también es agrupado este capítulo en las bendiciones pactuales. La adopción, por supuesto, esos mismos que son llamados, son justificados, también son adoptados como hijos, y esto es una dicha grandísima, también es una bendición, una gracia de Dios. Y la santificación. Nosotros debemos ver la santificación como algo que es una bendición de Dios, o es algo que el hombre es quien tiene que hacerlo. También es una gracia, y el hermano Alain por allá me levanta la mano y me hace así, porque nosotros tenemos que ver, la santificación es algo que Dios hace y Dios comienza, pero Dios después le pide al hombre que él participe. De hecho, Dios, recuerden una vez más, mirando atrás, al marco en el que el pacto es ejecutado, las gracias del pacto son ministradas al hombre en el estado caído, ¿verdad? Donde su voluntad no puede hacer el bien, pero el hombre es regenerado gracias a las bendiciones pactuales, es regenerado y es capacitado para obedecer, una vez que es regenerado. Ahora, ese hombre que es capacitado para obedecer, esa regeneración que Dios, esa conversión que hace Dios, es el comienzo y una parte de la santificación.
La regeneración es la santificación inicial. ¿Quién es quien obra la regeneración? Dios solamente. Ahora hay una santificación que es progresiva, o sea que comienza cuando uno es regenerado, pero continúa hasta que el Señor venga. Y esa santificación, en esa santificación, Dios es quien obra en nosotros el querer, el hacer, y Dios es quien está ministrando por su Espíritu y por todos los medios que Él nos facilita, pero Dios nos invita porque nos capacitó a participar en ese proceso también. Y es por eso que este capítulo, la santificación, es el último y también es el enlace entre el otro subgrupo que vamos a ver en esta parte. Es el último de las bendiciones factuales, que vamos a agrupar las bendiciones factuales, pero a la vez es como un enlace entre el subgrupo de las bendiciones factuales y el subgrupo de las gracias factuales. Fíjense, ¿por qué? Porque la santificación es una bendición factual, pero a la vez es una gracia factual, en cierta manera podemos decir, es una gracia factual, o tiene algo de gracia factual, porque Dios nos manda también a nosotros a ser santos. Dios nos ordena también ser santos. Entonces ahora podemos, así, habiendo visto esto, podemos pasar al segundo grupo dentro de esta parte de la confesión, que ¿cómo se llama esta parte? El pacto. Todos estos capítulos debemos verlos bajo el título del pacto. Y aquí estamos viendo ahora, o vamos a ver ahora, las gracias factuales. Fíjense cómo se encierra entre paréntesis aquí los actos del hombre. A diferencia de que está encerrado, entre paréntesis, ¿qué? Los actos de Dios. Aquí podemos decir, Dios es quien hace esto totalmente, con la excepción de la santificación en la que Dios lo hace todo, es quien hace lo primero, sin lo cual el hombre no puede, en lo cual el hombre no participa nada, en la santificación inicial. Luego capacita al hombre para participar en la santificación progresiva. Ahora, pero todo aquí es Dios. Ahora aquí, fíjense cómo se llaman, gracias factuales. Dicen los actos del hombre. Fíjense, pero nosotros tenemos que aún así tener cuidado porque son los actos del hombre, pero son gracias. Ajá. Son los actos del hombre, pero son gracias. Y ahí se agrupan los capítulos desde el 14 hasta el 18, que es lo que vamos a ver hoy. Hasta hoy vamos a ver solo, por lo menos en esta introducción, vamos a ver solo hasta el capítulo 18. Ahora, ¿por qué son actos del hombre y por qué son gracias? Bueno, nosotros tenemos que recordar la fe. El capítulo de la fe, ¿cómo se llama? De la fe salvadora. Esa fe es algo que sale del hombre o es un don de Dios. Es un don de Dios, ¿verdad? Entonces por eso es una gracia. Sin embargo, ¿quién es el que tiene que tener fe? ¿Dios? No, es un acto del hombre. Fíjense, es concedida por Dios, es una gracia, pero ¿quién es el que cree? Es el hombre. Para todo el que cree. Por eso es agrupada en las gracias factuales y tenemos que tener en cuenta que estos capítulos, que por cierto están agrupados de esta manera porque siguen este orden que nosotros estamos viendo aquí. Nosotros estamos viendo cómo está organizada la confesión de fe. ¿Por qué un capítulo está detrás del otro de esta manera? ¿Por qué, como por ejemplo, cuando se hizo la confesión, cuando se estructuró la confesión, no se siguió la línea del Ordos Salutis o el orden de la salvación? ¿Por qué no se siguió esa línea? ¿Por qué no se habla primero de fe y después de justificación? Cuando la justificación viene por la fe. Esa es una de las preguntas que se hacen muchos teólogos cuando vienen a estudiar la confesión de fe. Dicen, ¿por qué no se sigue el orden de la salvación?
¿Por qué no se habla primero sí de llamamiento eficaz, pero después de fe y después de justificación? ¿Por qué la fe está aquí y no está aquí? Porque no hay justificación sin fe. No, porque es que los autores de la confesión no estaban siguiendo una línea del orden de la salvación. Estaban siguiendo una línea del orden pactual, del pacto. Y quisieron agrupar primero las bendiciones pactuales y luego las gracias pactuales. Los actos de Dios primero en el pacto y luego las gracias pactuales o los actos del hombre en el pacto. En el pacto de gracia, Dios le concede fe a aquellos que son llamados, eficazmente justificados, o sea, y van a recibir la justificación por esa fe. Dios les concede fe, pero esa fe ellos la van a ejercer. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, ellos van a ofrecerse voluntariamente, porque Dios les va a conceder la fe. ¿Quién me puede decir algún texto de la Escritura que nos habla de que la fe es un don de Dios? Un regalo, una gracia. A ver, Alejandro. Hay un texto en el libro de los Efesios, no recuerdo ahora que dice, a vosotros os es concedido, Eso es Filipenses. es concedido, no solo que creáis en él, sino Que padezcáis por él. tanto padecer como creer en él. ¿Alguien se sabe la cita? Filipenses 1:29. Ajá, es esa cita que dijo Alejandro. Ese texto que dijo Alejandro. A ver, ¿algún otro texto? Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Da? Bien, vamos a dejarlo ahí. Hay otros, pero sí, eso es en Hechos, eso sí es en Hechos 13:48, dice, y creyeron todos los que por la gracia, dice, y ese es Hechos 18. Ese es Hechos 18. Ahora, en Hechos 13:48, ahora no. Exacto. Ajá, y creyeron todos los que fueron ordenados para la vida eterna. Oja. La fe depende de la predestinación, o la preordenación. Entonces, entonces algo que ejerce el hombre, por eso es un acto del hombre, pero es una gracia. Y es interesante como el capítulo 14, hermano, es interesante como el capítulo 14, porque usted dirá, bueno, ¿y a quién se le ocurrió que la confesión estaba estructurada así? ¿Cómo el capítulo 14 todavía trata del pacto? Bueno, yo le sugiero a alguien que por favor, o le sugiero, no, le voy a pedir a alguien que lea el párrafo 2 del capítulo 14. Capítulo 14, párrafo 2. ¿Sí? Sí, Janet, léelo. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra con la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos, en todas las cosas en el mundo. Pues muestra la gloria de Dios en sus atributos. La excelencia de Cristo es su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, reduciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarlo, recibirlo y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. ¿En virtud de qué? Del pacto de gracia. Fíjense, todo esto, toda esta gracia de la fe es por la virtud del pacto de gracia. Fíjense cómo toda esta parte de la confesión está agrupada. Y hermanos, recuerden que toda la Biblia podemos agruparla bajo el tema del pacto.
es la mejor manera de agrupar toda la enseñanza de las Escrituras. Ahora, además de la fe, nosotros tenemos que ver como otra gracia pactual que está muy ligada y debe estar siempre unida a la fe, el arrepentimiento. Junto con la fe para salvación, la fe salvadora, debe estar el arrepentimiento. O sea, debe estar incluido, debe siempre, si una fe es salvadora, siempre va a estar acompañado de arrepentimiento para la vida. Así como un verdadero arrepentimiento va a estar, o un arrepentimiento para vida y salvación, siempre estará acompañado de fe salvadora. Si no están así, pues no son. Por eso, también dentro de las gracias pactuales, el capítulo 15 de nuestra confesión de fe, inmediatamente después de la fe, nos habla del arrepentimiento para vida. Y ahora no lo vamos a leer, pero en el párrafo, en el segundo párrafo y en el quinto párrafo de este capítulo, del capítulo 15, se nos habla también del pacto. Voy a leer solo el segundo párrafo. Dice: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante arrepentimiento para salvación. ¿Ustedes ven esto? O sea, en el párrafo 15, como se nos, disculpen, en el capítulo 15, en el segundo párrafo, nos está hablando también del pacto de gracia, como es todo este tema del pacto incluye, o sea, está matizando todo esta parte de la confesión de fe. Fíjense, hasta el capítulo 18 vamos a ver, pero nosotros recordemos que hasta qué capítulo se habla, hasta el capítulo 20. O sea, nosotros estamos viendo solo hasta el 18, o vamos a ver hoy solo hasta el 18, pero realmente hasta el 20 se trata el tema del pacto. Un segundo aparte de la confesión se puede agrupar en el pacto. También aquellos que se les concede gracia, fe, se les concede arrepentimiento, estos también tienen esos favorecidos en el pacto, estos que están en el pacto con Cristo, que están en Cristo, que es el mediador del pacto, a esos también se les concede que tengan buenas obras. Por eso todo verdadero creyente que está en el pacto, en el nuevo pacto, tiene que tener fe, arrepentimiento verdaderos y buenas obras. Esto es una gracia. ¿Por qué es una gracia y por qué es un acto del hombre? ¿Quién es el que hace las buenas obras? El hombre es el que hace las buenas obras. Las buenas obras. Ahora, ¿por qué es que hace esas buenas obras? Bueno, ustedes creo que lo que dijeron fue que no se entendió nada aquí, por lo menos, es que porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, y porque esas buenas obras son preparadas en Cristo Jesús de antemano, ¿verdad?, para que nosotros anduviéramos en ella. Y por supuesto que esos que están en el pacto, que reciben la gracia de la fe, del arrepentimiento y de las buenas obras, también van a contar con perseverancia. Y por cierto que en el capítulo 17 también se habla del pacto de gracia. Esto es lo que tengo anotado ahí. Se habla también del pacto de gracia. Ya en el capítulo 17 todavía se está hablando del pacto de gracia. Fíjense cómo estos perseveran, estos van a seguir creyendo hasta el fin, porque Dios les concede. En el pacto de gracias, Dios pactó allí que ellos perseveraran, y van a perseverar por eso. Y por supuesto que contarán con la seguridad en la medida que ellos estén ocupados debidamente en su salvación. Ellos van a contar con seguridad de la gracia de Dios en ellos. Todas estas cosas fueron pactadas
nosotros sabemos en aquel fundamento eterno que es el pacto de redención en la eternidad, pero podemos decir que de manera visible ha sido manifestado durante toda la revelación en un pacto que ha sido revelado en pasos a través de toda la revelación en el Antiguo Testamento, y luego en Nuevo fue establecido con Cristo ese nuevo pacto. En la muerte de nuestro Señor Jesús y en su resurrección fue establecido completamente y plenamente el pacto de gracia. Todos los que somos beneficiarios, todos los que estamos en Cristo y todos los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos beneficiarios de ese pacto, van a tener las bendiciones de ese pacto, van a ser llamados eficazmente, van a ser justificados, adoptados y santificados, pero también van a tener estas gracias: fe salvadora, arrepentimiento para vida, buenas obras, perseverancia y seguridad. Ellos van a ejercer la fe, el arrepentimiento, las buenas obras, la perseverancia y la seguridad, pero estas son gracias dadas, concedidas por Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen dudas? ¿O yo expliqué muy bien o usted no entendió nada? ¿Y se entendió todo o no se entendió nada? Una de dos. O están fríos de tanto tiempo estar sin recibir clase y todavía no están calienticos. A ver, Alejandro, ¿tienes una duda o quieren ponerle el pie forzado? Dígame. ¿Puede una persona gozar de las bendiciones pactuales y algunas de las gracias pactuales y otras no? O sea, ¿puede una persona tener, por ejemplo, haber sido, supongamos que disfrute de las bendiciones pactuales, haber sido llamado, justificado, adoptado, pero esta persona no persevera en buenas obras? Es posible que falte uno de los elementos en ese. Eso no te lo voy a contestar yo. A ver, ¿quién se lo puede contestar? ¿Sí, lo puede contestar? A ver. Ajá. Entonces, ¿puede o no puede? A ver, Adrián. Sí, entonces la respuesta es no puede. O sea, no puede ser que alguien tenga las bendiciones pactuales y no tenga las gracias pactuales. Los que tienen las bendiciones pactuales tienen las gracias pactuales. Tú no puedes decir que tú no tienes buenas obras, pero que tú sí tienes, que tú has sido llamado eficazmente, justificado, adoptado y santificado. No, yo sí soy un creyente, en otras palabras. Yo sí tengo todas aquellas bendiciones, pero yo no tengo buenas obras porque yo ando en malas obras para que la gloria de Dios, como hacían los judíos, para que la bondad y la fidelidad de Dios sea resaltada. No. Eso es un argumento pecaminoso. Recuerden que nosotros fuimos llamados en Cristo Jesús desde la fundación del mundo para buenas obras. Si tú no andas en buenas obras, o como bien decía Adrián, si esas no son muy visibles, son más visibles o menos visibles, ya eso es otra cosa, pero de que deben andar en buenas obras, deben andar en buenas obras. ¿Una pregunta? Entonces no. En la seguridad, sí, a veces el creyente, la escritura a veces lo vemos, el creyente por un tiempo puede. La seguridad de la gracia y la salvación, ¿es una pregunta? Bueno, recuerden que debemos levantar la mano y esperar que yo mande. Si es una pregunta, la seguridad de la gracia y la salvación, yo pudiera decirte solamente esperemos a llegar allá, pero no, ya que hablamos aquí,
vamos a decirlo, la seguridad va a ser mayor en la medida de que nosotros estemos confiando, arrepintiéndonos y andando en buenas obras. En la medida que estas gracias sean más visibles en nosotros, que nosotros estemos mirando a Cristo y su obra, arrepentidos de nuestros pecados y si andando en buenas obras y perseverando en la gracia y en la salvación, pues nosotros vamos a tener más seguridad de esa gracia y salvación. Si nosotros estamos sin leer las Escrituras, de donde proviene la fe, la gracia de la fe, sin exponernos a los medios que Dios da para darnos estas gracias, pues puede ser, y por lo tanto cada vez en menos buenas obras, pues puede ser que de hecho no estamos perseverando y que la seguridad, si es que somos creyentes, la seguridad va a ser menor, por supuesto, seguridad. ¿Una pregunta, Adrián? ¿Pregunta? Sí. Esa seguridad trata, ahora no recuerdo lo que dice el concepto de la Ajá. pero esa seguridad trata de la seguridad del creyente. Sí. Que siente el creyente. Sí. De la seguridad que da Dios de esta salvación. Sí, de la seguridad que el creyente debe tener. Que podemos decir incluso que siente el creyente. Aunque, sí, porque la seguridad de la salvación, la salvación es segura. Ahora, pero por supuesto que debe ser una seguridad que siente en cierta manera, que tiene mucho que ver con la fe, no tanto con una emoción, sino con una fe. Porque de hecho, por eso es que digo que depende también de los demás, las demás gracias pactuales, las demás gracias concedidas por Dios en el pacto. Si nosotros no tenemos esa fe, si no tenemos constante arrepentimiento, pues por supuesto que también la seguridad va a menguar. ¿Una pregunta? A ver. Dentro de las gracias pactuales, en lo que es las buenas obras, está relacionado con los buenos frutos también que debe dar Sí, a veces se habla de frutos solamente cuando se habla del espíritu, amor, gozo, paz, el fruto del espíritu, paciencia, benignidad, sí, pero es que esos frutos del espíritu en nosotros producen buenas obras, porque amor es lo que te hace que tú hagas todo lo que puedas hacer por Dios o por alguien. Y esas cosas que tú obras hacia Dios o hacia el prójimo son buenas obras. Y recuerden que esas buenas obras son solo las que Dios ordena en su palabra. Hay personas que creen que están haciendo una buena obra porque están llevando a una persona al hospital a hacerse una interrupción. Eso no es una buena obra. Hay personas que piensan que están haciendo una buena obra cuando dejan de venir a la iglesia para ir a un viaje a Pinar del Río, a comprar no sé qué cosa para traérselo a no sé quién que le hace falta. No, el lunes. Si es una vacuna que va a salvar a una persona, ya eso habría que verlo. Pero, o sea, las buenas obras son las obras que la Escritura enseña. Hay personas, para ponerlo más fácil, para que nosotros entendamos, hay personas del sexo femenino que piensan que deben estar predicando en una iglesia, o que deben dedicarse por entero a la predicación del Evangelio toda su vida, a tocar puerta por puerta, ir y abandonan a sus hijos, a su esposo, y son misioneras. Dejan el hogar para salir a predicar el Evangelio, algo que Dios nunca les ordenó. O sea, eso no son buenas obras. Y piensan, hay muchas que piensan que están haciendo una buena obra. Yo estoy predicando el Evangelio, estoy consagrada a predicar el Evangelio, yo soy pastora, dicen. No, es que eso no es una buena obra porque Dios nunca ha ordenado eso.
tú estás yendo en contra de la palabra de Dios pensando que estás haciendo algo bueno. Pero recuerden, el estándar, quien dice qué es bueno y qué es malo, ese es Dios. ¿Pregunta? Ajá. Primero no había. A ver. ¿Cómo un verdadero creyente, La última pregunta. en las marcas actuales, cómo puede perseverar en la gracia de Dios? En somos parte del hombre, ¿no? Pero ¿cómo un verdadero creyente puede perseverar en la gracia de Dios? Sí, me encantaría responderte esa pregunta teniendo el capítulo más fresco. Pero recuerden que es una gracia la perseverancia. Es Dios quien persevera en nosotros. Pero la respuesta es como un creyente. Y la respuesta tiene que ver con si ese creyente está exponiéndose a las gracias o a los medios, disculpen, los medios por los cuales Dios imparte gracia. Un creyente va a perseverar en la medida que obedece lo que Dios le está diciendo, lo que el mediador del pacto incluso le está diciendo. Ahora, y le está ordenando. Nosotros sabemos que esto depende de, por supuesto, si esa persona tiene fe. Y eso es concedido por Dios. Nadie va a obedecer sin tener fe. Y la fe es una gracia. Ahora, si Dios ha regenerado tu corazón, si Dios te ha dado la fe, el arrepentimiento, te ha convertido, tú estás en la capacitación, tú estás capacitado para obedecer. Y Dios te está ordenando que te ocupe en ciertas cosas. Te está ordenando que lo ames a Él con todo el corazón, fuerza y alma, que mires en su palabra, que te ocupes dependiendo de Él en oración, que te congregues con otros creyentes, que no te alejes de la adoración pública, que no puedes tomar. Todas estas cosas te van a hacer que esos medios estén cada vez más vivos en tu vida y por lo tanto tú vas a estar más perseverando, vas a perseverar en gracia, en la gracia y en la salvación. Exacto. Sí. Ocupado. Ocuparnos. Bien, hermano, oramos para terminar. Padre, queremos agradecerte, Señor, tu auxilio hasta este momento. Te damos gracias también porque hemos visto de manera panorámica estos temas, capítulos y el bosquejo de la confesión hasta aquí. Queremos agradecer por tener esta luz, por tener hombres que han estudiado el tema y han puesto estas verdades en nuestras manos, Señor, para conocimiento y para que podamos entender mejor tu palabra y también mejor este excelente resumen de tu palabra, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Te imploramos, Señor, que tú nos auxilies en el tiempo de merienda y de comunión entre nosotros y que nuestros corazones sigan siendo preparados por ti para adorarte como debemos. En Cristo es que oramos. Amén.